Hola amigos de Belleza de Honduras, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para los que no nos conocen, yo soy Miriam de Honduras y mi esposo Darío de Argentina. Y este canal está dedicado a exaltar las bellezas, la gastronomía y la cultura de Honduras. Así que no se diga más y comencemos con el siguiente video. Amigos de Belleza de Honduras, hoy estamos en modo retro. Modo retro, sí, estamos recordando viejos tiempos. Sí, tiempos que algunos los vivieron con nosotros, otros de las nuevas generaciones habrán escuchado. Pero siempre es bueno traer a memoria las cosas lindas que nos han pasado en la vida, independientemente de la edad que tengamos. Sí, claro. O la que vayamos a tener después, porque lo que para muchos muchachos que tal vez nos siguen hoy es nuevo, mañana ya será viejo. Y entonces estarán de ese lado del canal. Ahí va el ciclo. Bueno, sí. Pero bueno, recordando cosas que marcaron nuestra infancia, ¿no? Televisión, cine, películas, juegos, canciones, cuentos. Sí, estábamos hablando, siempre estos videos salen después de conversaciones que hemos tenido con mi esposo, hablando de los cuentos de la infancia. Claro, siempre hablamos de esas cosas en nuestras horas de desayuno, de merienda, cuando compartimos juntos. Pero es bueno hablar de estas cosas porque creo que a todos nos ha pasado lo mismo, por lo menos los que vivimos esta infancia en los años 60, 70, principios de los 80 también. Sí. Que muchos de esos cuentos, de muchas historias, de muchas películas, marcaron nuestra vida, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y le voy a decir que no la marcaron de manera buena, muchas de ellas. Sí, ahora vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar. Sí. Sí, como marcaron nuestra infancia para siempre, ¿no? Porque esos cuentitos tan inocentes, tan lindos que teníamos, que eran tan inocentes que nunca faltaba una bruja. Sí, claro. Sí, estábamos haciendo un recuento de los cuentos de Disney. ¿Verdad? Que ahora son de Disney, pero que en aquel tiempo, pues me imagino que tenían sus propias autorías y después Disney compró esas historias, ¿no? Sí. Pero siempre había una bruja, una malvada y siempre una mujer, excepto el Barba Azul. Vamos a hablar primero de, bueno, la bruja esta de Hansel y Gretel, que se comía a los niños. Se comía. Qué lindos cuentitos tan infantiles. Mire, yo voy a contar una anécdota, ¿no? Porque en relación a esto de los cuentos. En casa se veía un programa de televisión que fue un éxito. Estoy hablando que yo tenía unos 10 años. Había un actor muy famoso que se llamaba Sergio Renán, que tenía una voz así, bien así, ¿no? Esas voces, actores de aquella época. Y había él dirigido y actuado en una serie que era Drácula. Yo la primera vez que escuchaba Drácula. Entonces mi mamá y mi abuela dijeron, no, mi hijo, usted vaya a su cuarto ahí. Me cerraron ahí para que yo me vaya al cuarto, lea sus libritos de cuentos. Entonces yo me llevé mi librito de cuentos para no escuchar Drácula, que era algo de terror. Sí. ¿No? Y los libritos de cuentos, yo tenía un libro que era Pulgarcito, y después del Pulgarcito en otro capítulo que era Barba Azul. La historia, bueno, las dos, más terrorífica que Drácula era... En Argentina decimos era un poroto, era un frijolito al lado de Barba Azul, un asesino en serie que mataba a las esposas. Y era cuento Era de un cuento para niños. Qué terrible, ¿no? Cuento de terror. No sé si alguien recuerda Barba Azul, fue escrito por un tipo Perrón, creo que era, todavía me quedó el nombre. Algún loco que escribió eso y lo vendió como un cuento de del niños. Siglo XVII creo que era. Y claro, en aquella época eran cuentos populares y después lo adaptaron para niños, para que los niños puedan dormir, ¿no? Un tipo en Barba Azul que se casa, ¿no? Con una muchacha. Él se casa con una muchacha y un día él tiene que salir. Yo lo leí un montón de veces, tenía que salir, le deja las llaves de todas las habitaciones, pero había una que era prohibida. Y como lo prohibido llama la atención, y te dijo, voy a abrir la puerta y se encuentra con los cadáveres de todas las esposas anteriores. Eran como 6 esposas. Eran 6 o 7 esposas por ahí. Qué lindo cuentito para niños. Mientras veía en Drácula yo me estaba... Vos te estabas espantando más espantando con eso, con la Barba Azul es que era un asesino en serie. No, y además el Barba Azul lo dibujaban
grande, fortachón, claro, gordo. Era un tipo con una barba larga, azul, grande. Y yo no podía ver ningún hombre con ese aspecto físico porque le tenía terror. Era terrorífico, claro. O sea, para mí era un hombre que mataba esposas cuando los miraba así en la calle, fíjate. Sí, así claro, así marcaron nuestra infancia, sí. esos cuentos. ¿Y qué decir de Pulgarcito? Que también yo lo leí esa noche. Y también había una canción de Pulgarcito. Contame con el cuento de Pulgarcito. Bueno, Pulgarcito se dice que era un niño tan chiquito, que era el tamaño de un pulgar, muy chiquito, y tenía 7 hermanos, ¿no? Más o menos por ahí era la cosa. Entonces los hermanos salieron al bosque porque tenían que ir a juntar leña. Sí. Para no perderse, tiraban hormiguitas en el camino, se los comieron los pájaros. Y como no regresaban, Pulgarcito, el hermanito, salió a buscarlos, ¿no? Salió a buscarlos, siguió las pistas por donde ellos andaban. Y se encuentra con que estaban en una especie de castillo donde había un ogro gigante de un solo ojo. Ay, Dios. Que se comía a los niños. Y yo me acuerdo en el libro, yo leía porque era con ilustraciones, aparecía el ogro así, ¿no? Acá un montón de niños en la mano. Ay, Dios mío, como que fueran churros. Como si fuera uva, ¿viste? Los niños que le caían de la boca. Ay, y el Pulgarcito decía, no, hermano, no os preocupéis, porque estaba todo en español, no os preocupéis. Ya os voy a... Y así era, y bueno, y van que lo persiguen al ogro hasta que lo matan, no sé qué. Muy lindo, para el niño de 10 años, una cosa, una belleza, 7 años, 8 años, y ni qué hablar de Caperucita Roja, ¿no? Bueno, pero bueno. Hansel y Gretel también, a mí mira, yo cada vez que me tocaba comer, porque el Hansel y Gretel era el cuento de unos niños que se habían perdido en el bosque, creo. Y una bruja los metió en su casa y no les daba de comer. Con la casita de caramelo, ¿no? No, que estaban delgados y no recuerdo muy bien, pero la doña les daba de comer para que engordaran y poder comérselos ella después. Claro. Y entonces les hacía sacar el dedito meñique por la puerta para ver si ya habían engordado. Y poder comérselos. Entonces ellos, para engañar a la bruja, sacaban un huesito de pollo. Claro. Para enseñarles que nunca engordaban. Bueno, imagínense ustedes. Pero el tema era que yo no daba si comer o no comer. Claro. Porque si no comía, me regañaban en casa. Claro. Y si comía, me parecía que me iba a comer una bruja. Yo iba a comer la bruja. Que me iba a comer mi bracito. Claro, es que uno quedaba con eso, ¿no? Sí, con Caperucita como el niño Roja, todo lo cree. Caperucita Roja, tan linda la niña, inocente, ¿no? Que va por el bosque a buscar fresas. Pero viene el lobo, se come a la abuela. Es lo más terrorífico que yo leí en mi vida. Sí. Me parecía que el lobo estaba abajo de la cama y se iba a comer a mi abuelita. Sí. No. Y que el lobo iba a aparecer con sombrerito de abuelita, con gorrito de abuelita. Claro, disfrazado de la abuela, ¿eh? Qué ojos grandes tiene. Entonces, esos eran los cuentitos inocentes que leíamos. Que marcan la vida de un niño, tengan cuidado con eso, ¿no? Después era la de Blancanieves, es la que envenenó la manzana. Y uno quería comer manzanas. Claro. En fin, así. Ya uno queda con la psiquis, ¿verdad? Lastimada. Por eso es que en la iglesia nos han enseñado de que el temor no es algo con lo que el ser humano nace, sino que es aprendido. Es aprendido, claro, porque de ahí, con esas lecturas... Alguien te enseña a tener temor desde pequeñito, ¿no? Sí, que la maestra nos leía Caperucita Roja, pero después teníamos miedo. Yo nunca tuve miedo cuando tenía 5 años, pero cuando me empezaron a contar esos cuentos, yo tenía miedo. Ya uno empieza que acá viene el monstruo, que allá viene el ogro. Empieza a ver sombras por todos lados. Y no solo eso, yo veía en las sombras, me parecía que era el ogro, que era el monstruo, que era el oso, que era... Así que si sus niños tienen problemas de terrores nocturnos, eso es algo aprendido y tienen que revisar exactamente qué es lo que están viendo, qué es lo que están leyendo, qué es lo que les están contando, porque a veces las mismas tías, la abuelita, la mamá. Otra cosa que marcó mi infancia fue el cuento del señor del costal. En Argentina le decimos el viejo de la bolsa. De la bolsa. Yo no podía ver de esos señores que andan con un costal. Siempre hay un costal. Siempre hay un como que hay uno en cada pueblo, ¿no? En cada barrio. Siempre hay uno. Y te acordás que en la película de Mi Pobre Angelito también le meten miedo a mí, el señor ese que no es del costal, pero que está paleando nieve y no sé qué, y él le tiene terror. Bueno, yo le tenía miedo al del costal. Todos. Cada vez que pasaba alguien por la casa de mi abuela, yo pegaba gritos, salía corriendo, pero no sabían por qué era. Y era que ya me habían metido en la mente de que ese señor me iba a llevar en un costal. Sí. Yo cuando tenía 6 años salíamos todos los chicos a jugar en la calle. Y de pronto veía un pobre señor que venía así con una bolsa. ¡Ay, vamos, viejo de la bolsa que nos come!
que lo llevaba en la bolsa. El pobrecito ahí buscando algo para vivir. Sí, siempre hay un señor ahí que anda cargando algo. Solo él sabe qué es lo que lleva. Algunos llevarán basura, chatarra, ropa, a saber. Pero el tema es que ese señor no faltaba en las historias familiares también. Claro, no. Y yo me acabo de acordar un chiste que dice que el niño, porque también era que nos obligaban a tomar sopa, ¿no? Ajá. Y la amenaza era, si no tomás la sopa, va a venir el viejo de la bolsa. Ajá. Y el chiste dice, el viejo de la bolsa tampoco le gusta la sopa. Claro. Sí. Entonces... Bueno, inclusive había canciones. Esa de Pulgarcito había una canción que dice, al Pulgarcito lo invitaron a dar un vuelo en un avión y cuando estaba bien arriba el avión se cayó y pobrecito Pulgarcito hoy lo llevan a enterrar. Y hoy lo llevan a enterrar y todo el mundo cantaba esa canción. ¡Qué lindo! A Pulgarcito lo invitaron a dar un vuelo en un avión, a dar un vuelo en un avión. Y cuando estaba muy arriba, la gasolina se acabó, se acabó. Y Pulgarcito cayó al agua, Yo me acuerdo también que en la escuela nos reunió la maestra de primer grado y nos cantaban las canciones, nos ponían un disco. ¿Se acuerdan del disco? Nos ponían el tocadisco y lo pasaban grado por grado. Es una canción de un juego infantil, una ronda infantil, que era Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está o no está? Y el que hacía de lobo decía, aquí me estoy levantando, y así, ¿no? Y de pronto al final dice, aquí estoy afilando el cuchillito. Ay, Dios. Y después, aquí salgo a comerlos, ¿viste? No. Eso era. Ay. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el sombrerito. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Haz algo para comerlas a todas. Qué lindo, ¿no? Qué tremendo. Y la otra canción que nos cantaba, y me acuerdo muy bien que nos sentó la maestra en el suelo, era Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra y ya no volverá. Ja, 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 ja. O sea, Mambrú murió en la guerra y todo el mundo decía... Y uno tenía 6 años, ¿qué sabía, no? Entonces era reírse y uno no sabía nada y después con el tiempo uno aprendió que ese Mambrú era un soldado, un militar que fue a la guerra, murió y los enemigos dijeron ya no volverá, ja, ja, ja. Y nosotros la cantábamos. Se convirtió en una canción infantil y era de la época de la guerra, no sé de qué año, que cantaban los enemigos para burlarse del tal Mambrú. Sí. Es tremendo. Y nosotros la cantábamos, era canción infantil, y la maestra que tenía 20 y pico de años ni sabía, nos cantaban lo que era tradicional, ¿no? Sí, sí. Así. Pues así todos esos cuentos, historias, fueron marcando nuestra infancia. Y qué decirte ya de la época en la que, bueno, en ese tiempo era que todo era a través de cuentitos, a través de cancioncitas escolares y todo eso, pero ya cuando vino la televisión, que había muchos programas infantiles bellísimos, pero también había unos terroríficos.
era infaltable el monstruo de la Laguna Negra. El monstruo de la Y Laguna miren que Negra, hablábamos sí. de que en casa éramos fans de las películas de miedo. Ujú. Y entonces apagamos la luz a propósito. Ah, sí. Y nadie quería levantarse porque todos estábamos pálidas con la boca seca. Claro, claro. Y era un sábado en la noche casi siempre. Para sentir ¿no? la sensación, La ¿no? sensación, y de estábamos terror. niñas, entre Eran 10, 12 chiquitas, años, claro. ¿no? Y nos gustaba la sensación del De terror. Y más que la televisión blanco y negro, ¿no? Claro. Entonces era más terrorífico. Sí, sí. Y entonces el monstruo de la Laguna Negra, el famoso programa que yo no sé si en todos los países se vio, pero aquí hizo mucho eco ese programa que se llamaba Sombras Tenebrosas con Barnabas Collins. No, ese no, De no un lo vi. vampiro, no. un Ajá. vampiro inglés creo que era, o Ujú. francés. Ajá. Ya, bueno, la película, la serie era como de 2 años, lo Sí. mirábamos una vez a la semana, pero hasta mi mamá se sentaba ahí en Y la apagaba sala. las luces. Sombras tenebrosas. Y sí, y ¿saben qué? Como estaban las luces apagadas y todos ahí viendo, comiendo churros o botanas, como le llaman, Ujú. aquí le llamamos churros a todo ese tipo de comidas de bolsa. Nadie quería levantarse para ir a la cocina o para ir al baño. Ujú. Que el baño estaba dentro de la casa, Claro, pero aún así claro. nadie quería ir al baño. Claro. Y finalmente mi mamá nos regañó porque dijo, ya después están llorando ahí todas gritando a medianoche Sí. que tienen miedo. Sí, Dejen sí. de ver las películas Dejen de así. ver eso, sí. Pero no nos perdíamos ninguna de las películas. El Frankenstein, el Ajá, hombre lobo. el hombre lobo. El hombre lobo, ¿verdad? Todas eran en blanco y negro. El Claro, Frankenstein, sí, el hombre claro, lobo, esa de Barnabas Collins, el monstruo de la Laguna Negra, que yo no sé si finalmente se comía a alguien o no, solo es que salía a asustar Era a que la salía a gente. asustar a la gente. Sí, porque y yo después era que no podía ver ninguna laguna. Hasta el día de hoy les Era. tengo un poquito de desconfianza La laguna llega a salir las monstruo. lagunas. Sí, no, y en aquellos años en Argentina eran muy populares, había unos programas de un actor que era como el maestro del terror en Argentina, ¿no? Y era el maestro de las máscaras, el tipo se disfrazaba y increíble, ¿no? Que se llamaba, para los que son de Argentina y de mi generación, recordarán Narciso Ibáñez Menta, Ajá. un tipo que hablaba con una voz así, Voz de toda muerto. nasal, voz de muerto. Voz de muerto. Y ahora vamos a ver en este programa cómo el asesino llegaba. Y así hablaba él, ¿no? La primera, pues si usted me lo permite, yo seré el protagonista de la segunda. Y había dos programas muy populares que él hizo, que uno era El Pulpo Negro. Ah, El Pulpo Negro. Yo tenía 10 años, pero lo veía porque el Pulpo Negro, que era de un escritor Ajá. que quería inspirarse Ajá. para escribir novelas, contrata asesinos para que vayan y después le escriban a él, le cuenten cómo hicieron su trabajo y pongan un pulpo negro. Qué tremendo. Claro, después uno veía, a veces no había un pulpo negro por ahí, porque Sí, que te dejaron una en marquita la ahí. novela, era la película esta, la serie, Ajá. una serie de televisión, era que cuando había gente que estaba tranquila en su casa y veía un pulpo negro en la mesa, decía, esta es la Ay, próxima víctima. sigo Y yo. era una tensión ahí que Que ya no sabías en qué venía y momento qué sé iba a yo. salir Entonces, ahí. claro, y el pulpo negro a veces no aparece. Y ¿sabes qué? Se empezaron a vender los pulpos. Se vendieron pulpos negros de esos de goma, así, ¿no? ajá, De goma, como- y se vendieron como chicle. Mira, qué barbaridad. Entonces a Te- veces te dejaban en el te escritorio dejaban el pulpo negro ahí, viste, en la escuela y uno, ay, mamita. Que te saquen el bolsón del pulpo negro. Sí, Qué y tremendo, bueno. ¿no? Y así, ¿no? Muchas historias, películas. Después hablábamos ya de género de terror ya bien marcado, como El Ujú. Exorcista, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que El Exorcista hasta el día de hoy, creo que no, nada la supera, ¿no? Ujú. Nada la Claro, no, supera. no, Yo la claro. vi ya siendo adulta, porque pequeña no. No, claro, no me acuerdo cuántos años teníamos, 12, 13 12, años, 13, creo pero que era prohibido era para, prohibido. para mayores, para Para menores de menores de 21 21 años en no. Argentina, y en Argentina llegaba cortada, Igual acá. con censura, ¿no? Ujú. Porque estaba la Igual acá. censura de la época. Acá yo, sí. Sí, sí. Sí, yo nunca la vi completa, la vi cortada, pero ya lo que vi me espantó a tal grado que después yo quedaba viendo la cama a ver si no se movía.
Sí, no, había gente que fue así, cuando salió del cine miraba y revisaba abajo del auto si no había Algo sí, de los asientos. gente que sí. vomitaba, no sé, Sí, era una sí, cosa sí. asquerosa. Pero, Fue terrible. sí. Y después pasamos las películas estas ¿se llama? ¿Cómo se llama? Cine de terror también, Cine de cuando el terror. tiburón. Ah, sí, bueno, estaban de moda el tipo de... Tiburón, Infierno en la Tiburón. Bueno, eso de Torre, Infierno en la Torre, todo Piraña, eso, Terremoto, se le llamó Terremoto. cine catástrofe. Bueno, no sé si Pero no Tiburón sé está si ahí. Tiburón en dónde calzaba, No se porque era algo calzaba, nuevo. pero ese tiburón también, oigan, yo Era de estuve suspenso. mucho tiempo sin ir a la playa, Ah, ni quería estar ahí cerca, no, parecía el nada, tiburón. pero lo más divertido del tiburón ahora me da risa, pero en ese momento era terrorífico, que cuando la película estaba, ¿verdad? Que él salía ahí, que por cierto fue toda una historia para que apareciera el tal tiburón en la película, nunca porque la aparecía. película se iba rodando y el tiburón no estaba listo, Claro. solo era la sugerencia de que Sí, por ahí sí, sí, andaba, sí. ¿no? Todo el mundo subía los pies en la butaca. Le aparezca el tiburón por abajo de la butaca. Todo el mundo con los pies arriba, Claro, porque daba esa sensación. de que te iba a agarrar Lo por mismo abajo. que en la película Terremoto, que Ah, sí. era la publicidad cuadrofónico y con temblor y todo. Entonces, cuando Sonido sensorround, la decía. escena, claro, la escena principal de la película, y cuando comienza el terremoto, es dentro de un cine. Entonces era muy sugestivo, porque Ajá. los personajes estaban en el cine, comiendo Ay, palomitas, y uno también, de pronto, Y- en la película comienza ese- el temblor y en el cine Y también. en el cine también. Por el entonces, sonido. Por el sonido. Que hacía vibración en las sillas. Hacía vibración. Y yo, ¿qué es esto? Ay, mamita. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, pero bueno, Sí. era. Sí, sí, No, sí, estaba era- bueno el era- efecto. Estaba ¿verdad? bueno, estaba bueno. Pero sí, esa película Tiburón, yo creo que alejó mucha gente de las playas. Yo creo que sí. Por mucho Lo tiempo. mismo después una que se llamó Pirañas. Ah, sí, sí. No, Yo- vino toda una serie. Toda una ahí, serie. Bueno, Bicho del Tiburón Mar, tuvo Pulpo. varias. Ajá. No, el pulpo no la vi, pero Tiburón tuvo varias. Aunque la primera y la La 1, segunda. la 2, fueron- la 3 fue con anteojos tridimensionales, Ajá. que fue un fracaso. Sí, eso, no, pero- la primera y la segunda fueron buenas. Ya Ujú. después yo ni Después vino recuerdo si la Piraña. vi. Esa de pirañas, yo no podía comer pescado. Ay, me daba un asco. Pensar que Sí. tal vez ese pescadito había comido gente. Ay, Claro, no, claro. no le digo, si es que todo eso marca nuestra vida, no, son cosas Claro. que le meten a uno en la mente, ¿no? Sí, sí. A mí me costó reconciliarme con los pescados. Sí, Ah, claro, no, todo eso sí. sí, me daba un asco. Pero- Yo le decía a mi mamá, si va a ser pescado, córtele la cabeza porque yo no quiero ver los dientes ahí. Ay, no. Pero hubo programas muy buenos que marcaron nuestra infancia también, como por ejemplo Perdidos en el Espacio, ¿te acordás de esa? Sí, pero esa me hace corazones. Claro, son de las Corazón. cosas lindas, ¿no? Que uno se acuerda. Sí. Porque había un personaje ahí que a vos te gustaba mucho. El ¿cuál es? robot. El robotito. El robotito, Peligro, Que me peligro. regalaste uno, por cierto. Claro, Gracias. yo te regalé un robotito. Sí, por ahí lo tengo, Por ahí en está. el escritorio. Peligro, peligro, peligro. Nada que ver. Mi amado robot que siempre indicaba peligro, Ujú. peligro para los que lo vieron. Ya saben de lo que estamos hablando, no vamos a extender, pero por ahí les dejamos algunas imágenes, si es que Sí. se puede. Sí, sí, no, sí se puede. Donde aparecían unos monstruos en otros planetas y en otras galaxias, porque la familia Robinson fue que se perdió, ¿verdad? Claro, se en perdió. un proyecto que iban supuestamente a colonizar otro Ujú. planeta. Imagínense ustedes, estamos hablando de los años 60. Ujú. Y ya se estaba pensando en Se ir a hablaba colonizar, que ya ya no de- íbamos a caber en este planeta. Había que irse, claro. Entonces ellos se perdieron y andaban de planeta en planeta itinerantes y ahí se encontraban con monstruos que le hacían ¡buh! Con una sábana, Con pues, una buh. Nosotros Nosotros con 7, 8 años nos daban. eran monstruos. No A veces terror, salían pero con sí. un solo ojo. Con un solo ojo. No, siento miedo, ¿no? Pero ahora lo vemos. Nos matamos de la risa mira por- el monstruo. por los monstruos que sacaban en la... Con la tecnología de aquella de aquel época, ¿no? Del tiempo. cine, que se hacía lo que se podía. Se- Se hacía lo que se podía. Se hacía lo que se podía, pero miren, ese programa fue exitoso. Fue exitoso, sí. Para que los que no lo han visto deberían de ver algún capitulito para que vean, ¿cómo se puede decir?
lo primitivo, por decirlo así, que eran los trajes, la tecnología que usaban y todo, ¿no? Claro. Pero era fascinante la serie. Era Sí. al mismo tiempo de Viaje a las Estrellas, de... Claro. Bueno, Star Wars comenzó después, ya en los 80. Sí. Este es de los 70, pero Este sí de los 70. competía con Viaje a las Estrellas y había Y otra, con Cosmos. el viaje del tiempo, ¿no? El túnel no, del tiempo, perdón. no, el túnel, pero el túnel del también tiempo. era más o menos de la misma época. Sí, el túnel, creo que eran los mismos escritores. Eran los mismos, sí. El viaje al centro de la... No, Viaje en el túnel del tiempo. Al fondo del mar. Estaba Viaje al fondo del mar. Sí. Y el planeta de gigantes, Tierra de Gigantes. Tierra de Gigantes, sí. Que hay algunos qué que linda Darío no los esa. vio en Argentina, los vino a conocer acá, ¿no? Sí, después yo lo busqué en YouTube y Sí. por ahí lo empecé a ver. Claro, que yo sé que estaba la serie, pero no podía, ¿viste? Tenía que ir a la escuela, tenía que estudiar. Sí, es entonces que estaba limitado mi horario. Depende del horario en el que Claro, lo pasaban, sí. claro. Entonces estaban todos esos programas que eran fantásticos. Reunían a la familia completa para verla y eso es otro género, ¿no? Claro, no es el sí. género de terror con el que nos criamos, pero sí marcó también nuestras vidas. Por ejemplo, alguien que agregó dulzura y hasta el día de hoy yo lo veo y endulza mi vida es Topollillo. Topollillo. No, yo creo que no hay nadie que hable mal de Topollillo. Eso sí nos Y el que marcó. hable mal de Topollillo no tiene salvación. No. A la camita. Lo dije yo primero, ¿te acordás? Óyeme, Gillo. Gillo, escúchame. Yo creo que antes de irte a dormir tendrías que decir tus oraciones. Sí, Perfecto. claro. Voy a decir mis oraciones de cada día. Bueno, Que Diosito y San Pepino sueñen con los angelitos y que cuiden a todos los ratoncitos del mundo y a todos los niños rock and rolleros y a los viejitos del tango también. ¿Qué es eso de viejito del tango? No, es de cariño, Sí, Raulito. de cariño, Es te de voy a mucho dar ya. cariño, sí. Bien, creo que es todo por hoy. No hace falta más nada. ¿Qué te pasa ahora? No. ¿Qué? Oye, Raulito. ¿Qué? ¿Le podrías dar el besito de las buenas noches a este pequeño rock and rollero? Pero por supuesto, a nombre de todos los viejitos del tango, buenas noches, Gillo. ¡Mua! Que sueñes con los angelitos. Ya, deje el rock. Vaya a dormir. A dormir. Del quesito, rock 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 del quesito. Corrientes 348. Rock del quesito, rock del... Era bellísimo Topollillo, Sí. cómo nos enternecía la vida a todos, ¿no? Sí. La camita, el gorrito que usaba, la pelela o basinica. Sí. Iba con la basinica. Sí, allá en Argentina estuvo con varias personas, varios actores, estuvo con Susana Jiménez, estuvo con Juan Carlos Mareco, estuvo con... Raúl Astor. Bueno, Raúl. eso allá, porque cada país estaba con... Pero con Raúl su... no era argentino. Sí, pero estaba en México, México. pero nosotros no lo veíamos con él. No, aquí sí se pasaba mucho. Sí, con Tinelli también estuvo. Con Tinelli. Un poquito así. ¿no? Mira. Pero sí, estuvo mucho tiempo con Juan Carlos Mareco, un presentador de televisión, y también estuvo con Susana Jiménez, ¿no? Mira, yo... Bueno. Hola, Gillo. ¿Interrumpo algo? No hay problema, Susana. Estoy llamando al gerente artístico del canal. ¿Al gerente artístico? Ay, Gigi, ¿qué te dice? Un momento. ¿Es usted el gerente? No. El portero de la misma. Dígale al gerente que le tengo una noticia importante de las margaritas. Sí,
Lo llamaré más tarde porque acaba de llegar Susana, ¿eh? Pero, Gillo, ¿tenés algún problema con tu contrato? ¿Pasa algo? ¿Tenés algo malo? ¿Qué pasó? Eso sí no lo vi, pero sí lo vimos mucho tiempo con Raúl Astor. Ajá. Y era fantástico cómo hacían dupla ellos dos. Ay, no, bueno, aquí se puso muy de moda en los años 70, Topollillo. Vendían las figuritas y se colgaban aquí aquí, como un dije, y había juguetes, confites, anillos, figuritas, de todo. Topollillo marcó nuestra vida de una manera maravillosa, que yo creo que hasta el día de hoy no hay alguien que lo supere tampoco. Lo haya superado. Sí, yo me acuerdo en las noticias de Argentina, decían, ya llega el Topollillo, ¿no? Y venían 2 aviones, decían. Un avión lleno, repletas, me acuerdo que decían, de todo el vestuario y la escenografía del Topollillo. Entonces hizo una película, ¿no? ¿En serio? Sí. Y en el otro avión venían los productores, los que lo manejaban y todo eso. Y se contrataba después a una persona para que hiciera exactamente la misma voz que se hizo en todos los países, ¿no? Sí, porque su voz era muy característica, tenía altos y bajos. En inglés, en italiano, en español, pero tenía que ser, se hacía concursos o llamado casting para que hicieran la voz del Topollillo. Y hasta el día de hoy todavía recordamos el besito de las buenas noches. El besito de las buenas noches. Se subía por esta parte de acá y... Ay, el enfermerito tú. ¿Qué? Se podía... Tú, el enfermerito, un besito. ¿Quieres que también la enfermera te dé un besito de las buenas noches? Claro, porque sabes que está de tu tamaño. Gracias, Gillo. La traigo muerta. Linda, mococha pechocha. Y ahora, doctor, por favor, apaga mi velita. Ay, sí, claro que sí, Gillo, claro que sí. Qué cosa más tierna, ¿no? Y tenía su novia también. Claro, la novia. No me acuerdo cómo se llama. Ahora no me acuerdo. De su novia. Y se hicieron un par de películas también. También. En Argentina. Sobre Topollillo. Sí. Era un personaje. Bueno, ahora vamos a hablar de las telenovelas. De los años 70, que nos hicieron llorar y que nos hicieron reír y que nos hicieron quedarnos clavados en el televisor por horas, por días, por meses, y hasta había como toque de queda. ¿Te acordás de Simplemente María? Que era la versión de ustedes de Rosa de Lejos. No, allá en Argentina fue Rosa de Lejos, claro, sí. Oigan las chicharras. Las chicharras es sonido ambiental natural, porque les dijimos en el video anterior que estamos en verano, ¿verdad? Hace bastante calor. Sí, estamos con mucho calor. Pero bueno, las chicharras dicen que buscando novia cuando están no sé chicharreando así. Pero bueno. Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema de... Sí, Rosa de Lejos con Leonor Benedetto en Argentina fue un exitazo en los años 70. Fue cuando empezó la televisión a color, en 1978, que era el Mundial. Pero entonces fue mucho tiempo después, porque acá en Honduras fue Simplemente María con Sabi Kamalich y Ricardo Blum. Y había otro actor también que no recuerdo cómo se llama, un puertorriqueño, porque eran dos protagonistas varones y ella. Pero era una producción peruana, mexicana. Entonces ya Rosa de Lejos quiere decir que la hicieron, era un remake. Pero igual, ¿verdad? Era que se detenía el tráfico a la hora de la novela. Sí, allá era a las 6 de la tarde, creo que era más o menos ahora, y no había nadie en la calle, todo el mundo viendo Rosa de Lejos. Qué tremendo. Oiga, niños, jóvenes, adultos, todo el mundo en su casa viendo la novela o donde pudiera ver un televisor. Mi abuelo, que no veía televisión, porque solamente los deportes veía él, pero se sentaba a ver Rosa de Lejos con mi abuela. Estábamos todos llorando con él. Ay, pobre Rosa, cómo sufre después. La misma gente sufriendo por... Todos sufríamos con esas telenovelas. Y cuando comenzó la televisión a colores, ¿no? Que se estaban vendiendo en los negocios, ponían afuera los televisores para que la gente pase y vea. Y era un cine eso, porque en las calles ponían
bueno, del lado de adentro, en la vidriera, como decimos, el televisor a colores, los parlantes afuera y ponían Rosa de Lejos. Lleno de gente ahí por la peatonal, lleno de gente viendo Rosa de Lejos en colores. Ni el Mundial del 78 tuvo tanto fan. No, sí, fue un exitazo y duraba. No terminaba nunca. Porque ella se casó, se divorció y no sé qué. Tuvo hijo, el hijo creció. Pues así pasó aquí también. Y se hizo la película después. Sí. Ajá, igual acá con Simplemente María. Y recuerdo que los últimos capítulos de Simplemente María, ese año, eran para diciembre. Oíme, los últimos capítulos eran entre el 24 de diciembre y el 31. Y nadie quería salir de vacaciones. Nadie quería salir de vacaciones para no perderse el capítulo. Oíme, termina una novela un año por lo menos. Sí, y te vas a perder el capítulo. Y te vas a perder el capítulo para irte de vacaciones. No podías, como hoy, lo veo después. Lo bajo, lo descargo. No, en aquel tiempo eran sembrados en la sala de tu casa. No podías ni siquiera grabarlo. Como no se podía grabar, eran tiempos que definitivamente eran especiales, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Eran especiales porque todas esas telenovelas marcaron nuestra vida, nuestra infancia. Hubo muchas más, ¿verdad? Ya no nos queda el tiempo, por lo menos en este video, para hablar de todas esas lindas experiencias que tuvimos siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos. Bueno, la Simplemente María yo ya era adolescente. Claro. Sí, la Simplemente María, pero bueno, ya en Tiburón y todas esas ya. Y cuando vi El Exorcista, ya era persona adulta, y aún así me daba miedo. Daba miedo. Sí, daba miedo. Yo creo que esa película yo nunca más la volvería a ver. No, fue lo más terrorífico que he visto en mi vida también. Sí, salió un montón de géneros de películas así, hasta el día de hoy. Martes 13, la Bruja Blair, que fue también bastante fuerte, pero ya no hacían tanto, digamos. Yo no sé si es que la gente se volvió resistentes al temor o estamos más adaptados al temor, pero ya el efecto no es el mismo. Claro. No sé qué es lo que pasó aquí, si fue como que cambiamos como sociedad o el cine ya no le da ese ingrediente que impactaba tanto, pero sí en ese tiempo, para bien y para mal, impactaron muchas series. Y otra cosa importante, ya para despedir el programa, esas series unían a la familia. Claro, porque nos sentábamos toda la familia a ver. En un solo televisor. En un solo televisor, en la sala, todo el mundo viendo como si fuera un cine, viendo ahí. Sí, eso era bonito, porque ahora, claro. Bueno, por lo menos en este país, y espero que ustedes también en los de ustedes, no sé si eso es bueno o malo, pero cada quien tiene un televisor en su habitación. Cuando surgió la televisión por cable, dije, yo quiero ver el canal no sé qué, yo quiero ver el canal de deportes, yo quiero ver cómprese cada uno su televisor y se separó ahí. Se separó la familia y ya no hay como que... unidad, vamos a ver hoy el programa de tal cosa, nos sentamos todos ahí, 7 de la noche, y unía a las familias. Claro, unía a las familias y comían cositas juntos y todo. Pero ahora ya no, ya eso también se perdió. Se perdió, es como que, qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque es como el automóvil, que cuando hay muchos automóviles en la casa, la familia se separa también cada quien anda por su lado. Claro. Entonces hay que tratar de reunificar a la familia, ¿no? Un solo televisor en la sala o en el comedor, donde sea, pero que puedan estar viendo programas juntos para después poder recordar y estar, como les digo, de este lado del canal, ¿no? Sí. No solo porque hoy se vive un estilo de vida que después se va a recordar. Bueno, habría mucho más para decir de los programas que marcaron nuestra niñez, nuestra infancia, adolescencia. Bueno, sobre todo los varones que veíamos, Tarzán, El Zorro, los programas de western, ¿no? Los de guerra. Los de Kung Fu. Ese en otro día vamos a hablar. También, yo no me perdí el programa que se llamaba Kung Fu, Gran Chaparral, y para que, bueno, y vamos a hablar de todo eso en otro momento. En otro momento, porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Y bueno, entonces esto... queremos que en los comentarios nos digan si ustedes miraban estos programas, qué programas están viendo ahora, porque nos hemos quedado en modo retro en la casa. Sí, estamos en la casa también. Estamos un poco desactualizados, excepto algunas series de Netflix, pero queremos saber si ustedes también tienen experiencias similares y estos programas que hemos mencionado marcaron sus vidas, que nos comenten ahí. Agradecemos sus comentarios y eso nos ayuda a enriquecer el canal y a hacerles más contenido de este tipo.
Sí, así es. Dejen sus comentarios. ¿Qué programa veían? ¿Qué programa ven? ¿Qué programa o cuál género les gusta más? En fin, y cuál tipo de película, serie o género ha marcado y sigue marcando su vida. Así que si les gustó el video, pues no se olviden de darle like, compartir, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, suscribirse ahí en el botoncito, y nos veremos en un próximo video de Belleza de Honduras. Hasta pronto. Hasta el próximo video. Bye.